30 años de silencio. El origen de un matrimonio que nunca fue un cuento de hadas. Durante más de 3 décadas, el nombre de Angélica Chaín ha estado envuelto en una mezcla de misterio, admiración y nostalgia. Ícono de una época dorada del cine y la televisión mexicana, su figura se convirtió en una silueta difusa, siempre presente en la memoria colectiva, pero cuidadosamente ausente de los focos. Desde que se retiró abruptamente de la vida pública, los rumores la siguieron como una sombra inevitable. Su matrimonio, su desaparición mediática, su cambio radical de vida. Todo alimentó un mito que parecía diseñado para ocultar una realidad mucho más dolorosa. Y ahora, tras 30 años de matrimonio, Angélica ha decidido romper el silencio y admitir lo que muchos sospechaban, pero nadie se atrevía a confirmar. Aquella unión, celebrada por la industria como un final de cuento, fue en realidad el inicio de un matrimonio profundamente tormentoso. El nacimiento de un mito, la mujer que deslumbró a México. En los años 80, Angélica Chaín no era solo una actriz, era un fenómeno social. Su presencia en pantalla combinaba una belleza magnética con una capacidad interpretativa que desafiaba etiquetas. No era la típica estrella moldeada por el mercado. Tenía carácter, presencia propia y un aura que la industria no tardó en explotar. Muchos recordarán sus primeras apariciones en programas de revista donde los productores reconocieron de inmediato que aquella joven tenía algo irrepetible. Conectaba. El público la veía y sentía que la conocía de toda la vida. Esa naturalidad, sumada a su elegancia innata, la llevó rápidamente a ocupar espacios privilegiados en la televisión nacional. Su nombre empezaba a circular entre ejecutivos, directores, representantes y periodistas que buscaban entrevistas exclusivas. Todos sabían que Angélica estaba destinada a marcar un capítulo importante en el entretenimiento mexicano. Pero detrás de aquella ascensión meteórica se escondía una verdad que solo se comprendería con el paso del tiempo. Angélica vivía bajo una presión que no siempre podía soportar. La fama, para muchos, es un sueño. Para ella, empezaba a sentirse como una carga. El encuentro con quien sería su esposo. Las crónicas de la época narran que el encuentro entre Angélica y el hombre que se convertiría en su esposo fue casi cinematográfico. Él, un empresario poderoso, conocido por sus contactos en múltiples sectores. Ella, la estrella prometedora que empezaba a conquistar los titulares. Desde fuera, parecía una alianza perfecta, belleza y poder, glamour y estabilidad económica. La estrella del momento y un hombre capaz de ofrecerle seguridad frente a los vaivenes de la industria. Pero Angélica describe ese encuentro de forma muy distinta en su confesión reciente. Lo que para el público fue una historia de amor idílica, para ella tenía un trasfondo inquietante. No era amor, era más bien una necesidad de sentirme protegida. Yo venía de un mundo donde todos querían algo de mí. Él llegó prometiéndome paz, pero con el tiempo entendí que confundí protección con control. Las palabras de Angélica, dichas con una serenidad que escalofría, abren una nueva interpretación de esos años. Ella no era una mujer enamorada que tomó una decisión impulsada por la pasión. Era una joven agotada que buscaba refugio en la persona equivocada. Los primeros meses de relación fueron, según relata, seductores. Atenciones constantes, regalos, viajes, cenas privadas, seguridad personal. Una cortesía que ella hoy describe como demasiado perfecta para ser real. Después de 30 años, lo entiende. Esa perfección era una estrategia. La boda que México celebró y que ella temió. Cuando anunciaron su compromiso, los medios estallaron. Las revistas imprimieron portadas a color. Las cadenas televisivas prepararon segmentos especiales. Y el público celebró lo que parecía una historia romántica de ensueño. Era la boda del año. Pero mientras el país festejaba, Angélica vivía un proceso interno de dudas y señales rojas que, en su propia voz,
Decidió ignorar días antes de la boda. Confesó a una amiga cercana que algo no estaba bien. No sé si quiero esto, habría dicho. Pero el aparato mediático ya estaba en marcha. Los contratos con revistas, los acuerdos con patrocinadores, los permisos, la logística de un evento de esa magnitud. La maquinaria no podía detenerse por un momento de incertidumbre emocional. Y quizá la frase más reveladora de Angélica durante su reciente declaración resume lo ocurrido. Me di cuenta de que mi vida ya no me pertenecía. La boda era para México, no para mí. La ceremonia fue espectacular. Flores exóticas, invitados de élite, cámaras en cada esquina, una recepción digna de celebridades mundiales. Sin embargo, Angélica recuerda una sensación que jamás pudo olvidar. Mientras caminaba hacia el altar, sentía que avanzaba hacia algo irreversible. Los primeros años, la máscara perfecta ante el público. Los primeros años de matrimonio fueron presentados al público como una historia de éxito absoluto. Fotos sonrientes, eventos sociales, viajes al extranjero, declaraciones de amor en entrevistas cuidadosamente controladas. La narrativa oficial era impecable, pero la verdad era una farsa construida con precisión. Angélica cuenta que la relación comenzó a cambiar inmediatamente después de la boda. La persona que le había prometido protección se transformó en alguien que exigía obediencia. Las decisiones ya no eran compartidas, eran órdenes. Sus amistades fueron reduciéndose, porque él no veía con buenos ojos que ella mantuviera contacto con figuras de la industria. Cada llamado telefónico debía ser explicado, cada salida supervisada, cada proyecto profesional aprobado. Era como vivir dentro de una jaula de oro. Tenía todo menos libertad. La violencia no siempre es física, y en su caso, como ella señala, fue principalmente psicológica. Comentarios hirientes, manipulación emocional, control financiero, aislamiento progresivo. Pero nadie sospechaba nada porque, ante los ojos del país, Angélica seguía siendo la esposa perfecta del hombre perfecto. Durante este periodo, su retirada del mundo artístico no tardó en llegar. Muchos creyeron que era una decisión personal o incluso espiritual. En realidad, fue una imposición. Él no quería que su esposa estuviera expuesta ni trabajara en entornos donde no pudiera supervisarla. Y así, poco a poco, la mujer que había conquistado México desapareció del escenario público, la desesperada necesidad de sobrevivir a puertas cerradas. Uno de los detalles más impactantes de la confesión de Angélica es la forma en que narra sus noches en soledad. Con la voz entrecortada, admitió: me acostumbré a dormir con miedo. No sabía qué versión de él regresaría a casa. El matrimonio, que desde fuera parecía un remanso de estabilidad y lujo, era dentro de su hogar una sucesión de tensiones insoportables. La más mínima discrepancia podía provocar un estallido de furia. La ausencia de cariño real fue reemplazada por una presencia intimidante que la hacía sentirse constantemente vigilada. Durante años, Angélica consideró la posibilidad de separarse, pero había dos factores que la paralizaban: el poder social y económico de su esposo, quien podría destruirla mediáticamente; el miedo a que nadie la creyera, porque ella misma había contribuido, por obligación, a construir una imagen de matrimonio perfecto. En más de una ocasión, según su testimonio, intentó huir emocionalmente refugiándose en actividades personales: lectura, escritura, clases privadas de arte, voluntariado. Pero él siempre encontraba la forma de limitar su autonomía. La confesión que llegó después de 30 años. El hecho de que Angélica tome la decisión de hablar ahora no es casual. Es el resultado de un proceso largo. Desgaste emocional acumulado, necesidad de contar su verdad, y una etapa de vida en la que, según ella, ya no teme las repercusiones. Lo que admite hoy es demoledor. Estuve 30 años casada con un hombre que me hizo sentir pequeña, invisible, anulada. No fue un matrimonio, fue una resistencia constante. Su voz no suena resentida, suena liberada,
Lo que busca ahora no es venganza, sino claridad histórica. Durante mucho tiempo sus seguidores creyeron que su desaparición del espectáculo fue un acto voluntario de retiro espiritual o familiar. Ahora sabemos que fue una forma de supervivencia. El laberinto del control. 30 años bajo una sombra silenciosa. Adentramos en el corazón del infierno privado que ella describe. Un sistema de control psicológico tan sofisticado, tan gradual y tan devastador, que durante años logró mantenerse invisible para el exterior y prácticamente indiscutible para ella misma. El comienzo del aislamiento encubierto. Toda historia de control psicológico comienza de forma aparentemente inofensiva. Al principio, los límites se presentan como preocupaciones, como gestos de cariño o como señales de protección. Así, Angélica recuerda las primeras advertencias de su esposo con frases que, en retrospectiva, hoy identifica como alarmas tempranas. No confíes tanto en la gente del medio. Esa amiga siempre ha tenido envidia de ti. Si sigues trabajando tanto, no tendrás tiempo para nuestra relación. En aquel momento, ella interpretaba estas frases como muestras de interés. Hoy, con la distancia emocional necesaria, admite, me estaba preparando para vivir en un mundo cada vez más pequeño, y lo peor es que yo fui colaborando sin darme cuenta. La estrategia era sutil, pero contundente. Primero sembró dudas sobre sus amistades, luego la convenció de que su familia opinaba demasiado sobre su vida. Más tarde insinuó que la industria del espectáculo no era un ambiente sano para una mujer que quería formar un hogar. Poco a poco, su red de apoyo emocional se fue desvaneciendo. El abandono forzado de su carrera. Una de las decisiones más incomprendidas por el público durante décadas fue el abrupto abandono de Angélica de la televisión y el cine. Para muchos, esa retirada parecía una elección personal, una decisión espiritual, incluso un acto de amor hacia su nuevo matrimonio. Pero la verdad, contada por Angélica, es aterradora en su simplicidad. Él no quería que siguiera siendo una figura pública. Para él, yo era un trofeo, bello, valioso, pero que debía permanecer en su vitrina. Los episodios que siguieron muestran un patrón de manipulación emocional. Ella aceptaba un proyecto. Él reaccionaba con un silencio frío durante días. Los productores la llamaban. Él la acusaba de querer exponerse o dar motivos para chismes. Cuando ella intentaba argumentar, él se mostraba herido, insinuando que su dedicación al matrimonio era insuficiente. La consecuencia fue inevitable. Sentía que trabajar significaba sembrar conflicto, tensión y malestar constante. Después de meses de desgaste emocional, cedió, canceló proyectos, rechazó guiones, se desconectó de representantes y directores. El día que tomó la decisión final de retirarse, él reaccionó con lágrimas falsas y palabras que la marcaron. Ahora sí eres mía. La transformación del hogar en una prisión emocional. Una vez aislada, la dinámica cambió por completo. El hogar, que debía ser un refugio, se transformó en un espacio rígido, lleno de reglas no escritas. Angélica relata episodios que muestran cómo la vida cotidiana se convertía en un terreno minado. Él revisaba su teléfono por preocupación. Exigía saber cada movimiento, incluso cuando ella solo caminaba por el jardín. La corregía constantemente. Cómo vestía, cómo hablaba, cómo se comportaba frente a visitas. Si ella mostraba autonomía, él lo interpretaba como ingratitud. Si intentaba establecer límites, él la acusaba de no valorar el sacrificio que él hacía por mantenerla protegida. La violencia psicológica no deja marcas visibles, pero su efecto es profundo. Angélica describe la sensación como vivir en puntas de pie, consciente de que cualquier palabra o gesto podía desencadenar un estallido emocional. El ciclo de la manipulación, culpa, miedo y reconciliación falsa. Los especialistas en violencia emocional identifican un ciclo que se repite sistemáticamente: tensión, explosión, reconciliación, y luego la calma aparente.
Angélica confirma que ese patrón marcó 3 décadas de su matrimonio. Fase 1. La tensión creciente. Ocurre cuando el agresor se muestra irritable, distante, crítico. Ella recuerda que él podía pasar días sin mirarla directamente, como si su presencia fuese una molestia. Bastaba un comentario inocente para encender su enojo. Fase 2. La explosión emocional. No siempre había gritos. A veces la violencia adoptaba la forma del desprecio silencioso, de la burla, del insulto velado. Pero otras veces, la escena era más intensa. Portazos, objetos lanzados, golpes fuertes en la mesa que resonaban por toda la casa. Fase 3. La fase de culpa invertida. Después de la explosión, él rara vez pedía perdón. En cambio, la convencía de que ella tenía la culpa. Frases como, «Es que tú provocas. Si fueras más paciente, no llegaríamos a esto. Te pones dramática, por eso reacciono así». Fase 4. La reconciliación falsa. Tras días de tensión extrema, él regresaba con regalos o gestos de cariño repentino. Le compraba joyas, flores, cenas lujosas. Era la versión amabilísima del inicio de la relación, y así, el ciclo empezaba de nuevo. La pérdida de identidad. Cuando la víctima deja de reconocerse. Uno de los elementos más devastadores del control psicológico es la erosión progresiva de la identidad. Angélica admite que, durante varios años, dejó de reconocerse. La mujer segura, elegante, firme y admirada del pasado se había convertido en una sombra silenciosa. Me veía al espejo y no sabía quién estaba ahí. No era yo. Era una versión pequeña, silenciada, domesticada. El proceso incluyó renunciar a opiniones propias, cambiar su estilo para no molestar, evitar hablar demasiado, modificar sus gustos para adaptarse a los de él, fingir felicidad para evitar confrontaciones. Este tipo de anulación psicológica es común en víctimas de relaciones tóxicas prolongadas, pero en el caso de Angélica, el impacto fue especialmente profundo porque se producía dentro del silencio absoluto, impuesto por su retiro público, la fachada hacia el exterior. Una mentira sostenida durante décadas. Mientras la vida privada se deterioraba, hacia el exterior, el matrimonio se presentaba como un símbolo de estabilidad. Fotos cuidadosamente tomadas. Apariciones limitadas pero sonrientes. Viajes planeados para ser vistos, no disfrutados. Eventos sociales donde ambos actuaban como una pareja ejemplar. Para los círculos cercanos, él repetía constantemente lo maravillosa que era Angélica, lo dedicada que estaba a su hogar. Ese discurso, repetido hasta el cansancio, hacía casi imposible que alguien sospechara lo que sucedía detrás de las paredes de su mansión. Ella admite que parte del teatro lo hacía para evitar represalias. Otra parte, porque había perdido la fuerza para luchar. Un testimonio de una antigua amiga cercana, que hablaba bajo anonimato, resume la imagen de Angélica en esos años. Era como ver a una mujer encerrada en su propio cuerpo. Los intentos de independencia. Pequeños actos de rebelión. A pesar del control, en algunas etapas Angélica intentó recuperar espacios personales. Tomó clases de pintura, se interesó por la cocina internacional, inició proyectos pequeños de caridad. Pero cada intento era seguido por algún mecanismo de sabotaje emocional. Él la culpaba de descuidarlo. Interrumpía las actividades inesperadamente, cancelaba compromisos sin consultarle, le recordaba con tono acusador que no trabajaba y que todo lo que tenía era gracias a él. En varias ocasiones, incluso destruyó objetos que ella apreciaba, como lienzos inacabados o libros subrayados. Ese tipo de violencia simbólica es característica de individuos que buscan reafirmar dominio a través de la destrucción del mundo emocional del otro. La salud emocional deteriorada, ansiedad, insomnio y miedo crónico. Vivir durante tanto tiempo en un ambiente de control extremo deja huellas profundas. Angélica empezó a experimentar síntomas claros de agotamiento psicológico, insomnio crónico, episodios de ansiedad nocturna.
palpitaciones, pérdida de apetito, momentos de desconexión emocional, sensación constante de vigilancia. Ella admite que muchas noches dormía sentada, incapaz de relajarse por completo. Mi cuerpo sabía que no estaba segura, incluso cuando mi mente trataba de normalizarlo. Estas señales, ignoradas durante años, se fueron acumulando hasta convertirse en un cuadro serio de desgaste emocional. El miedo a la opinión pública. Una prisión adicional. Un elemento clave que mantuvo a Angélica atrapada fue el miedo a que nadie la creyera. Durante décadas, los medios celebraron su matrimonio como un cuento perfecto. Ella misma había alimentado, por obligación, esa narrativa. Romper el silencio significaba enfrentar no solo a su esposo, sino a todo un país convencido de que su relación era ejemplar. Además, él solía recordárselo. Sin mí, nadie te recordaría. Tú eres mi esposa, no una actriz. La gente te admira porque estás conmigo. Ese tipo de afirmaciones, repetidas miles de veces, generan dependencia emocional y miedo al juicio externo. La semilla del cambio, una pregunta que lo cambió todo. Aunque el control parecía indestructible, hubo un momento clave que marcó el inicio del despertar de Angélica. Ella nunca ha revelado públicamente el detalle exacto, pero admite que todo empezó con una pregunta que se formuló en silencio durante una noche de insomnio. ¿Qué pasará conmigo si sigo viviendo así? Esa pregunta, simple pero devastadora, abrió un espacio de reflexión interna que había estado bloqueado durante años. Por primera vez, Angélica empezó a cuestionar. ¿Tenía derecho a ser feliz? ¿Podía recuperar su vida? Era demasiado tarde para escapar. ¿Cuánto más podría soportar? Ese cuestionamiento marcó un punto de inflexión emocional, aunque todavía faltaba un largo camino hacia la liberación. El primer intento de huida, una maleta, un taxi y un regreso forzado. La primera vez que Angélica intentó dejar su hogar fue a mediados del primer tercio del matrimonio. No existía aún violencia física, pero sí una sensación creciente de asfixia emocional. Esa tarde, tras una discusión intensa en la que él la acusó de no ser suficiente, ella tomó la decisión más valiente que había hecho hasta entonces. Empacó una pequeña maleta, tomó un abrigo y salió por la puerta principal. No había plan, no había destino, solo un impulso desesperado por respirar. En la calle, logró detener un taxi. El conductor la reconoció inmediatamente. Después de todo, era una figura pública. Angélica recuerda que aquel hombre, con amabilidad sincera, le preguntó: ¿Se encuentra bien, señora Chaín? Ella no respondió. Tenía el nudo más grande de su vida en la garganta. Pidió que la llevara a un hotel, no a uno lujoso, sino a uno discreto. Quería desaparecer unas horas. Necesitaba sentirse persona. Necesitaba sentir que aún tenía control sobre algo. Pero la libertad duró poco. Su esposo la rastreó. No está claro cómo. Ella sospecha que un empleado del hotel, sorprendido al verla, decidió avisarle. Cuando él llegó, no hubo gritos, no hubo escándalo. Solo una frase escalofriante. No vuelvas a hacer esto, nunca. La llevó de regreso a casa. Esa misma noche, él le retiró el acceso a cuentas bancarias, tarjetas y cualquier recurso económico independiente. Fue una advertencia silenciosa. La resignación que dura años, cuando el miedo se convierte en rutina. Tras aquel episodio, Angélica cayó en una resignación profunda. Aceptó la idea, falsa pero poderosa, de que escapar era imposible. El miedo se volvió costumbre. La vigilancia se volvió hábito. La tristeza se volvió paisaje cotidiano. Ella describe esos años como un periodo donde su mente aprendió a desconectarse para sobrevivir. Entraba en una especie de autopiloto emocional. Sonreía sin sentir, hablaba sin decir nada, respiraba sin vivir. Durante ese tiempo, cualquier intento de rebelión interna se apagaba rápido. Las consecuencias del primer escape frustrado
La habían convencido de que su vida pertenecía a otra persona, la aparición de un aliado inesperado. Pero incluso en las historias más oscuras, siempre aparece alguien que rompe el silencio. Para Angélica, esa persona fue una empleada doméstica, una mujer joven que trabajaba ocasionalmente en la casa y que, por circunstancias especiales, logró ver pequeñas grietas en la fachada perfecta del matrimonio. Angélica no la recuerda por su nombre. Ella misma pidió no mencionarlo. Pero sí recuerda su mirada. Era una mirada que entendía sin preguntar. Esa mujer, en un acto de sororidad auténtica, una tarde le dejó un papel doblado dentro de un libro. El mensaje decía: «Usted no está sola. Si algún día necesita ayuda, solo dígalo». Ese gesto mínimo, casi insignificante, tuvo un impacto devastador en Angélica. Por primera vez en años, alguien veía su dolor. Ese pequeño papel se convirtió en un recordatorio de algo fundamental. Aún existía humanidad fuera de su prisión. La segunda caída emocional. El colapso silencioso. Los especialistas en trauma emocional explican que el cuerpo, incluso si la mente lo niega, termina pasando factura. Y así ocurrió con Angélica. Después de más de una década viviendo bajo control constante, empezó a sufrir episodios de disociación. Momentos en los que su mente se apagaba y ella no podía recordar pequeños fragmentos del día. A eso se sumaron dolores musculares persistentes, insomnio extremo y periodos de llanto sin motivo aparente. En una ocasión, mientras preparaba el desayuno, se desmayó. Su esposo no mostró preocupación, sino molestia. «Siempre dramatizas todo». Fue entonces cuando Angélica entendió que su vida no solo era triste, era peligrosa. Su cuerpo estaba rindiéndose, y nadie allí parecía dispuesto a cuidarla. Ese fue el inicio de su lenta transformación interior. La rebelión invisible. Pequeñas decisiones que parecían insignificantes. Una mujer que ha sido anulada durante años no recupera su fuerza de un día para otro. La reconstrucción es lenta, es casi microscópica. En el caso de Angélica, empezó con pequeñas acciones. Comía a la hora que ella quería, no cuando él esperaba. Leía libros sin pedir permiso. Decidió cambiar el mobiliario de un cuarto sin consultarlo. Comenzó a escribir en un cuaderno que escondía en su closet. Pequeños actos. Pequeños gestos. Pero eran suyos. Ese cuaderno, según afirma, se convirtió en su refugio emocional. Escribía lo que sentía, lo que temía, lo que soñaba, lo que recordaba de su antigua vida, lo que deseaba para un futuro que todavía no se atrevía a imaginar. Era el único espacio del mundo donde existía como individuo. La sombra del espionaje. El día que descubrió que era vigilada. Uno de los momentos más perturbadores de todo el testimonio ocurrió cuando Angélica descubrió, accidentalmente, que su esposo llevaba años controlando no solo sus movimientos, sino también sus comunicaciones digitales. Un día, mientras él estaba fuera, recibió un correo extraño en su computadora personal. Al intentar abrirlo, descubrió que su cuenta estaba sincronizada con un software externo que redirigía todos sus mensajes. El nombre del programa estaba vinculado a un técnico informático que trabajaba exclusivamente para él. El impacto la paralizó. Me di cuenta de que nunca había estado sola nunca, ni siquiera en mis pensamientos. Esa revelación cambió por completo su visión del matrimonio. Ya no era solo una relación tóxica, era un sistema de vigilancia total, la segunda fuga, esta vez emocional. Después de constatar que no había lugar físico donde pudiera escapar sin ser observada, Angélica decidió huir de otra manera. Emocionalmente, dejó de invertir energía en la relación, dejó de esperar cariño, dejó de temer decepcionarlo, y dejó de buscar su aprobación. Esta desconexión interna fue el primer paso real hacia la libertad. Ella misma lo resume así: si no podía salir de la casa, salí de él. Paradójicamente, esa distancia emocional hizo que él intensificara su control, pero también permitió que Angélica fortaleciera su propio pensamiento crítico, su propia conciencia de víctima.
el descubrimiento de la violencia económica. Aunque no hablaba de ello públicamente, Angélica siempre había tenido acceso a una vida material estable. Pero eso era solo una ilusión. Con la revelación del espionaje digital, empezó a revisar viejos documentos y descubrió algo doloroso. Durante décadas, todas las propiedades, cuentas, inversiones y contratos legales estaban a nombre de él. Ella no tenía nada, nada más que la casa donde vivía, y aún esa estaba bajo un régimen legal que le impedía tomar decisiones sin su autorización. El control económico era absoluto. Si algún día se separaba, quedaría literalmente sin recursos. Ese descubrimiento le rompió el alma, pero también la despertó, la chispa que encendió el cambio definitivo, la pregunta que se formuló años atrás: ¿qué pasará conmigo si sigo viviendo así? Empezó a transformarse en algo más concreto. ¿Qué pasaría con su salud? ¿Qué pasaría con su dignidad? ¿Qué pasaría si él un día desaparecía y ella se quedaba sin nada? ¿Qué pasaría con su historia si ella nunca contaba su verdad? Y sobre todo, ¿qué quedaría de mí si sigo callando? Esas preguntas encendieron una chispa, y esa chispa la llevó a hacer algo que jamás había podido imaginar: hablar con un abogado en secreto. No buscaba divorciarse todavía, no buscaba demandarlo. Solo quería entender qué derechos tenía como mujer después de 30 años de matrimonio. Aquella consulta privada fue el acto de valentía más grande desde su primer intento de huida. La sorpresa inesperada. La ley estaba de su lado. Lo que descubrió en la oficina del abogado la dejó en silencio durante varios minutos. Mientras ella había sentido durante décadas que no tenía valor legal, que estaba atrapada económicamente, que su esposo era dueño absoluto de todo. La realidad era otra. Tenía derechos sobre bienes matrimoniales. Podía solicitar auditorías financieras. Podía exigir protección legal en caso de violencia emocional. Podía recuperar parte de su patrimonio profesional. Y lo más importante, podía liberarse sin quedar en la calle. Fue un shock, un alivio, y el principio de un renacer. La reconstrucción emocional, la mujer que vuelve a reconocerse. Después de esa cita, algo cambió en Angélica. No gritó, no discutió, no anunció nada. Simplemente recuperó una pequeña parte de sí misma. Empezó a maquillarse como antes, volver guapa a sus perfumes favoritos, arreglar su cabello con más libertad, vestir ropa que él no aprobaba, escuchar música que solía amar, sonreír sin pedir permiso. Cada gesto era un ladrillo emocional que reconstruía la mujer que había perdido. Incluso volvió a mirar fotografías antiguas de su carrera. Por primera vez en mucho tiempo, no lloró. Sonrió. El monstruo lo percibe. El incremento del control. Los individuos controladores sienten cuando su poder empieza a desvanecerse. Y él lo sintió. Sus reacciones se volvieron más intensas, más erráticas. Revisaba constantemente la casa. Preguntaba con insistencia qué hacía cada día. Exigía más presencia. Intentaba controlar sus horarios. Cuestionaba cada cambio físico o emocional. Era como si intuyera que ella ya no le pertenecía por completo. Ese periodo fue peligroso. Las mujeres que empiezan a empoderarse suelen enfrentar la reacción más violenta de sus agresores, pero Angélica, esta vez, ya no retrocedió. Porque tenía información, porque tenía conciencia, porque tenía un cuaderno lleno de verdades. Y sobre todo, porque por primera vez en 30 años, tenía esperanza. La preparación silenciosa, documentos, copias y una verdad que se organiza durante meses. Angélica recopiló discretamente copias de correos, documentos financieros, registros bancarios, contratos antiguos de su carrera, textos de su cuaderno personal y testimonios de personas que vieron o sospecharon lo que vivía. No lo hacía para vengarse, lo hacía para protegerse. Porque sabía que el final se acercaba, porque sabía que finalmente había construido las herramientas que necesitaba para enfrentar 3 décadas de silencio.
La verdad liberada. El día del quiebre, la confesión pública y las consecuencias de 30 años de silencio. 30 años son suficientes para destruir a una mujer, pero también son suficientes para transformarla en alguien capaz de enfrentar a su propio pasado. Sin temblar, reconstruimos el momento exacto en que Angélica Chaín rompió definitivamente el silencio, el día en que dejó de ser prisionera y se convirtió en narradora de su propia historia. No fue un acto impulsivo, no fue una explosión de rabia. Fue un proceso, un camino, un desenlace inevitable de una vida entera sometida al control, la manipulación y el miedo. Aquí narramos, con la profundidad necesaria, cómo se produjo ese estallido final, qué sucedió en las horas previas, cómo reaccionó su esposo y cuál fue el impacto emocional, mediático y legal de su confesión después de 3 décadas de matrimonio. La calma previa a la tormenta. Un silencio que presagiaba el final. El día del quiebre no comenzó con gritos, sino con un silencio extraño. Uno de esos silencios densos, cargados de electricidad emocional, donde algo flota en el aire aunque nadie lo diga. Angélica despertó antes del amanecer. Había dormido poco, pero no por miedo, por decisión. Pasó horas revisando mentalmente todo lo que había preparado en los últimos meses. Documentos organizados, notas de su cuaderno personal, registros de mensajes, testimonios indirectos, su línea de tiempo emocional y cronológica. Sabía que ese día marcaría un antes y un después. Sabía que no habría marcha atrás. Era la primera vez en 30 años que se sentía más fuerte que su esposo. Se bañó lentamente. Eligió un vestido sencillo, el que siempre le gustó pero que él odiaba porque no la hacía ver como su esposa. En su mirada había una calma que no había conocido desde su juventud. Se estaba preparando, no para una batalla doméstica, sino para un renacimiento. La conversación que nunca había ocurrido en 3 décadas. Cuando él bajó a desayunar, la encontró sentada en la mesa, esperándolo. Era inusual. Ella nunca se adelantaba, siempre lo esperaba a escuchar sus pasos, acostumbrada a ajustar su comportamiento según su estado de ánimo. Pero esa mañana, ella ya estaba allí, con la espalda recta, con las manos firmes, sin miedo en los ojos. Él se detuvo, desconcertado. ¿Qué pasa?, preguntó. Desconfiado, Angélica lo miró directamente, algo que rara vez hacía. Tenemos que hablar. Fue la primera vez en 30 años que ella usó esa frase sin temblar. Él sonrió con arrogancia. Sabía que tenía el control. Siempre lo había tenido. ¿A hablar? ¿De qué? Y entonces, con una serenidad que lo desarmó, Angélica abrió la carpeta que había colocado sobre la mesa documentos. Evidencias, registros, fechas, copias, todo organizado con precisión quirúrgica. Voy a decir la verdad, y nada de lo que digas va a detenerme. Él dejó de sonreír. La reacción del agresor, incredulidad, ira y una súplica desesperada. Cuando los manipuladores pierden control, se quiebran y él se quebró. Primero reaccionó con burla. ¡Qué verdad! ¿Quién te va a creer? Después, con enojo. Tú no vas a destruir mi nombre. No sabes lo que estás haciendo. Todo esto es culpa tuya. Luego, con amenaza silenciosa. Piensa bien antes de seguir. Piensa en las consecuencias. Pero Angélica ya no era la mujer que temblaba. Ya no era la esposa obediente. Ya no era la víctima silenciosa. Ella levantó la cabeza y dijo, ya pensé en las consecuencias. Y prefiero enfrentar la verdad que seguir viviendo tu mentira. Finalmente, él sintió miedo. La vio decidida. Vio en ella una fuerza que desconocía. Entonces, intentó su última arma. La súplica. No lo hagas. Podemos arreglarlo Yo cambiaré, lo juro. Pero era demasiado tarde. Lo que había sido aplastado durante 3 décadas, ya no podía volver a enterrarse. El refugio seguro. El encuentro con la amiga que nunca la abandonó emocionalmente. Angélica no fue a un hotel. No fue a esconderse.
No fue a llorar. Tomó un taxi y fue a la casa de una amiga de su juventud, una de las pocas relaciones que él había intentado destruir, pero que ella, en silencio, siempre conservó en su corazón. Cuando aquella amiga abrió la puerta, la vio diferente, más pálida, más delgada, más frágil, pero también más viva que nunca. «¿Qué pasó?», preguntó, alarmada, y Angélica respondió: «Vengo a recuperar mi vida». La amiga la abrazó sin preguntas, sin juicios, sin prisa. Era el abrazo que ella había necesitado durante 30 años. El paso decisivo: llamar a la prensa. Al día siguiente, Angélica tomó la decisión final. No bastaba con huir, no bastaba con escapar emocionalmente. Tenía que contarlo. Si no hablaba, él seguiría teniendo poder sobre la narrativa. Si no hablaba, otras mujeres que vivieron o viven lo mismo jamás encontrarían fuerza en su historia. Si no hablaba, seguiría siendo prisionera del silencio. Tomó el teléfono. Marcó el número de un periodista reconocido por su integridad. Al responder, ella dijo solamente: «Soy Angélica Chaín. Necesito contar mi verdad». Hubo un silencio al otro lado de la línea. El periodista sabía quién era. Sabía lo que significaba esa llamada. Sabía que no era una entrevista. Era una revelación histórica. La entrevista que sacudió al país. La entrevista duró más de 3 horas. Fue grabada sin cortes, sin maquillaje, sin luces artificiales. Era Angélica, tal cual, después de 30 años de sombra. Contó cómo empezó el control psicológico, cómo perdió su carrera, cómo fue aislada, cómo fue vigilada durante años, cómo intentó huir, cómo fue anulada emocionalmente, cómo reconstruyó su identidad, cómo reunió pruebas, cómo finalmente escapó. El periodista quedó impactado. Cuando el reportaje se emitió, México entero se paralizó. El país que la había olvidado como figura pública la redescubrió como mujer, como víctima, como sobreviviente, como alguien que había cargado con un dolor silencioso durante 30 años. Las redes explotaron. Los medios replicaron cada declaración. Se abrió un debate nacional sobre la violencia invisible, la manipulación emocional y el rol de la prensa en perpetuar mitos falsos alrededor de matrimonios perfectos. La reacción de él: amenazas, negaciones y finalmente, silencio. Su esposo reaccionó como era de esperarse. Negó todo, la llamó inestable, la acusó de querer manchar su reputación, intentó desacreditarla legalmente. Amenazó con contrademandas, pero ya no tenía control. La opinión pública estaba del lado de Angélica. La evidencia era sólida. Las instituciones comenzaron a intervenir, incluso figuras públicas que la conocieron en su juventud confirmaron silenciosamente que algo siempre les había parecido extraño. Finalmente, cuando comprendió que ya no tenía poder sobre la narrativa, cayó en silencio. El silencio del que sabe que ha sido desenmascarado. La mujer nueva, libre, fuerte y dueña de su historia. Hoy, Angélica Chaín no busca fama, no busca aplausos, no busca resurgir como celebridad. Busca vivir. Vive en un lugar discreto, rodeada de un círculo pequeño de personas de confianza. Recupera lentamente su salud mental. Escribe un libro autobiográfico. Colabora con organizaciones que ayudan a mujeres que viven violencia psicológica. Y sobre todo, ha recuperado algo invaluable: su voz. Una voz que había sido silenciada durante 30 años. Una voz que hoy inspira. Una voz que recuerda que nunca es tarde para romper una cadena, por más larga, pesada o antigua que sea. La confesión que liberó a miles. Cuando se le preguntó por qué decidió hablar, Angélica respondió: «Porque la verdad es la única forma de ser libre». Su historia no es solo la confesión de un matrimonio sin amor. Es un recordatorio doloroso pero necesario. Que el silencio es el arma favorita de los agresores. Que la violencia emocional es real y devastadora. Que las apariencias engañan. Que ninguna mujer merece vivir en una prisión psicológica.
y que la libertad puede llegar incluso después de décadas de oscuridad. Angélica Chaín no solo contó su verdad, liberó a una parte de México que también había aprendido a callar, y en ese acto inmenso, íntimo y valiente, renació.